Dios sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga de una manera especial. Me da muchísimo gusto saludarlos. Lástima que ahora no podemos mandar saludos ahí por medio de esta transmisión. Bueno, Facebook cambió y pues no podemos hacer otra cosa más que aceptar los cambios porque pues es la compañía, ellos son los dueños. Pero en fin, pero mis saludos afectuosos para cada uno de ustedes. Recíbanlo en esta misma hora. Estamos considerando el tema general, la interpretación de la Biblia. Necesitamos, como hijos de Dios, como creyentes en Cristo Jesús, saber exactamente qué es lo que dice la palabra de Dios. Y hay reglas de interpretación. Estudiamos, acepte el sentido literal de las palabras. 2, compare un pasaje con otro. 3, el propósito de las Escrituras. Y hoy, examine siempre el contexto de un pasaje. Examine el contexto de un pasaje. ¿Qué es lo que se nos quiere decir? Que leemos un versículo y no vamos nosotros a fincar una doctrina sobre un solo versículo. Tenemos que ver los versículos antes y los versículos después, es decir, el contexto. Los textos antes y los textos después del que queremos interpretar. Sencillamente, esa es la regla. Examine siempre el contexto de un pasaje. ¿Sabe que si nosotros llegamos a conclusiones solamente leyendo un solo versículo, puede ser que nos equivoquemos? Por eso, no solamente es importante, es absolutamente necesario leer el contexto, los textos antes y los textos después. Y en días pasados hablábamos de los textos paralelos, las porciones paralelas, especialmente en los evangelios. Hay porciones que tratan del mismo asunto en 2 o 3 o inclusive en los 4 evangelios. Y además también muchas porciones del Antiguo Testamento se citan en el Nuevo Testamento. Entonces hay que examinar el contexto y vamos a examinar el contexto sobre cuál es la idea, no solamente del versículo que estamos leyendo, pero cuál es la idea principal de los 2, 3 o más versículos antes de este texto y cuál es la idea de los 2, 3 o más versículos que siguen al que estamos analizando. Entonces, eso nos permite llegar a mejores conclusiones o a conclusiones correctas cuando estudiamos el contexto. Y bueno, pues ojalá que también logremos nosotros estudiar el contexto social, el contexto político, el contexto religioso, el contexto de la situación del escritor. No olvide que algunos escritores de la Biblia escribieron desde la prisión. Bueno, Pablo escribió desde la prisión. Entonces, ¿cuál es el contexto? Que escribió desde la prisión. Y luego, en otros casos, escribieron en el desierto, escribieron en el palacio, escribieron en medio de la enfermedad, de diferentes maneras. Hay que estudiar el contexto del texto que estamos tratando de interpretar, porque estamos hablando de la interpretación de la Biblia y hay que entonces examinar siempre el contexto de un pasaje. ¿Y cómo nos ayuda a considerar el contexto de un pasaje? Por eso es que hay porciones bíblicas que a través de los años los hemos considerado de una manera y realmente son de otra. Por ejemplo, esto. Cuando el carcelero de Filipos, que se abrieron
rejas, las puertas de la prisión por aquel terremoto que hubo, porque Dios así lo hizo. Y entonces el carcelero estaba dormido y cuando despierta se da cuenta que están abiertas las puertas, y él le dio mucho miedo pensando, ya se fueron todos los presos. Y considerando esa situación, él quiso suicidarse, de tal manera que Pablo le dijo, no te haga ningún daño, mira, aquí estamos todos, no nos hemos ido, no te hagas ningún daño. Y entonces él dice que temblando le dijo a Pablo, señores, ya Pablo y Silas, ¿qué haré para ser salvo? Y la respuesta para él fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, a través de los años, muchísimos cristianos han pensado que siendo un miembro de la familia salvo, van a ser salvos todos los demás, pero están pensando en automático, y no es en automático, sino que individualmente cada persona debe aceptar a Jesucristo como Salvador. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es que creyendo el carcelero de Filipos en el Señor Jesucristo, por medio de él, por medio de su decisión, los otros pueden también decidir o decidieron aceptar a Cristo como su Salvador, pero no en automático, porque leyendo el puro texto, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, los cristianos a través del tiempo han dicho, ya ve, si uno de su familia cree, todos van a ser salvos. Sí, pero aceptando individualmente a Cristo, aceptando individualmente, no en automático. De manera entonces que pues tenemos que leer el contexto, los textos antes y los textos después, para poder interpretar correctamente la palabra de Dios. Esto es examinar siempre el contexto de un pasaje. Sobre todo necesitamos la iluminación del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos ilumine, que el Espíritu Santo nos guíe. Y ahora mismo vamos a hablar con el Espíritu Santo, vamos a hablar con Dios y vamos a decirle al Señor, Señor, ilumínanos, guíanos. Queremos entender tu santa palabra tal y como tú quieres decirnos a nuestros corazones. Vamos a hablar con Dios en esta hora. Padre nuestro, vengo ante tu presencia, rogándote que nos ilumines, que nos guíes, que nos auxilies, que seas con nosotros, que toques los corazones de las personas que ahora escuchan esta reflexión, Señor, y que el propósito de las Sagradas Escrituras es la salvación del hombre, que puedan experimentarlo y que cada cristiano podamos entender las Sagradas Escrituras, tu santa palabra, examinando el contexto de tu santa palabra. En tus manos nos estamos encomendando. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El día de mañana vamos a continuar con la interpretación de la Biblia, y el tema de mañana que vamos a tratar es acepte la Biblia como la revelación de Jesucristo. Acepte la Biblia como revelación de Jesucristo. Hasta el día de mañana, Dios mediante, por Facebook, Iglesia de la Trinidad, 7 de la noche. Hasta mañana, Dios mediante. Quédate conectado y comparte de este mensaje lleno de vida. Búscanos en Facebook, YouTube y Spotify como Iglesia de la Trinidad o la Trinidad de Juárez. No te pierdas el mensaje de vida todos los días a través de nuestras plataformas digitales, de lunes a domingo a las 7 de la tarde. Ya tenemos servicios presenciales, miércoles 6 de la tarde y reunión de jóvenes los sábados a las 4 de la tarde. Los domingos tenemos 3 servicios, 10 de la mañana, 11:30 de la mañana y 1 de la tarde.
La dirección de la iglesia es Rafael Velarde, esquina con Francisco Sarabia, zona centro, en Ciudad Juárez, Chihuahua. O bien puedes visitarnos en El Paso, Texas, en la iglesia Jerusalén. Reunión de jóvenes los viernes a las 7 de la tarde y domingos a las 4 de la tarde, en el 4300 de la calle Yandel. No lo olvides, quédate conectado.